Hola, bienvenidos a Conversiones F, un espacio para conocer historias, reflexiones e ideas sobre el liderazgo del presente y del futuro. Acá provocamos conversaciones poderosas con hombres y mujeres líderes empresariales que están generando transformación desde diferentes organizaciones en Colombia, Latinoamérica y España. Hoy tenemos como invitado a Ricardo Sierra, CEO de Celsia, organización afiliada a la comunidad F. Y antes de entrar a hablar con él, les quiero contar en breve un poco sobre la historia, el recorrido de Ricardo. Ricardo pues, es administrador de negocio de la Universidad de AFIT, también de esta universidad tiene un posgrado en estudios políticos. Ha venido desarrollando su historia y su recorrido profesional desde organizaciones como Corfinsura, luego se vinculó a Cementos Argos, en donde fue vicepresidente de finanzas corporativas, y desde el 2012 también empezó a participar como vicepresidente del grupo Argos. Y ya van a ser 7 años en donde es el CEO y presidente de Celsia. Y me voy a detener como a darles un poco de spoiler de la conversación, y es CEO para él no es sino Culture Energy Officer. Y ahorita vamos a poder hablar un poquito más de eso. Dentro de sus gustos y hobbies está que es un gran gamer, obviamente las finanzas corporativas y también una pasión por los árboles nativos. Así que, Ricardo, bienvenido a Conversaciones F. Qué gusto tenerte acá. Hola Juan Martín, muchas gracias por esta invitación tan entretenida, tan rica, para que hablemos de temas que nos inspiran. Y bueno, estoy listo pues para que conversemos. Y buena la presentación la que me hiciste, muy generosa, gracias. Muy bien, muy bien. Pues te vengo siguiendo la pista también desde varios podcasts que te he escuchado y tratando el reto es que en esta conversación hablemos de pronto de lo que no has hablado en los otros para nutrir también la conversación y Chévere. poder sobre todo tener miradas tuyas desde algo que hemos venido identificando como un líder referente desde no solo el campo de los negocios, sino también desde ser embajador de cultura. Y que incluso desde la misma denominación que tú planteas de Culture Energy Officer, eso dice mucho de cómo el mismo líder de la organización se está viendo a sí mismo y que pues se denomina y se hace llamar así. Nosotros, Ricardo, en esta dinámica nos gusta siempre arrancar con una pregunta eh, cercana e íntima relacionada a vos, y es, ¿quién es Ricardo Sierra? Bueno, empecemos con la fácil pues, con la fácil. Imaginemos que más o menos sé quién soy, pero eso es una eterna pregunta. Tratar uno de entenderse a sí mismo, que es uno de los roles de liderazgo más difíciles que hay. Hacer ese autoexamen permanente. Pero mira, no, yo soy padre de familia, tengo 2 hijas, más una hija putativa, felizmente casado hace 20 años, tengo una familia muy bonita, soy muy apaisado porque me crié acá, estudié acá, mi alma mater es EDAFIT, hice unos estudios fuera de inglés y de temas, ya pues un MBA ejecutivo, pues cuando ya estaba un poquitico, ya pasadito de años, pasé un MBA y entonces me tocó fue el MBA ejecutivo, que también fue muy interesante. Y he trabajado toda mi vida, prácticamente toda mi vida laboral, en diferentes empresas de lo que se denomina el GEA. Muy enfocado en el sector financiero. Todos tenemos un pasado negro y oscuro. Yo fui banquero de inversión, como me gusta decir, pero muy formador esa etapa. Después, cuando se fusionaron con AVI, Corfinsura y Bancolombia, yo estaba ahí en el liderazgo del grupo de banca de inversión y en ese momento hubo un cherry picking de varias personas y me llevaron a trabajar al sector real del grupo, que fue una invitación que me hizo uno de mis grandes maestros, José Alberto Vélez, y pasé a ser el financiero de Cementos Argos. Y ahí tuvimos un recorrido muy entretenido, en donde hicimos una transformación muy bonita del negocio cementero. Ustedes lo vieron, ustedes se acuerdan del verde Cementos Argos,
Eso nació de esa época, que fue una cosa muy, muy linda, muy transformacional. También un tema cultural ahí que generó José Alberto muy bonito. Y de ahí pasamos a tratar de configurar lo que fue Grupo Argos. Y en Grupo Argos nació Celsia. Entonces, Juan Guillermo Londoño y su banda venían en una transformación de Colinversiones, lo que había quedado con el tabaco, y ahí fue que llegué ya a trabajar al negocio de energía, como dijiste, yo no había hecho la reflexión, 7 años ya, cómo pasa el tiempo, y esa ha sido ese es más o menos lo que soy. Tengo pocos amigos, me gusta mucho el deporte, como ves aquí estoy en mi estudio, me gusta mucho la lectura, soy omnívoro en lectura, y como dijiste, me encanta sembrar árboles, me quebré sembrando árboles, yo fui emprendedor, monté un vivero de árboles nativos y me fue pésimo, pues o sea, se me fueron todos los ahorritos y más, y gracias a Dios en estos roles he podido seguir sembrando arbolitos y hacer unas cosas muy transformacionales en siembra de árboles con el equipo de Celsius. Entonces, bueno, ahí hay unas pinceladas de lo que ha sido No, perfecto. el Genial, recorrido, Juan. Ricardo. Entendiendo un poco también este recorrido profesional que has tenido, un poco de tu experiencia en diferentes organizaciones y teniendo pues la posibilidad de estar también en diferentes industrias, digamos, abordando diferentes roles, incluso muy desde la parte financiera, pero ahorita liderando pues la compañía en su totalidad. Me gustaría hacerte una pregunta básica, una pregunta que termina siendo básica y muy general, pero que termina, digamos, ampliando un poco, como empezándonos a alinear en la misma página, y es, ¿qué es liderazgo para ti? ¿Cuál es esa definición propia tuya de liderazgo? Yo te diría, Juan, que es una definición que va cambiando con el tiempo. Mira, cuando yo empecé a trabajar, vivíamos en unas estructuras bastante jerárquicas, con muchas divisiones, el empoderamiento era muy bajito y digamos que vengo de ese liderazgo de jerarquías a un liderazgo mucho más participativo después en otra etapa de la vida. Y ahorita donde el liderazgo se entiende más como la capacidad de crear una cultura y el líder se ve es como un servidor más que como un gran estratega. Es eso. Entonces yo creo que es una evolución de muchas cosas, eh, y que diferentes tipos de liderazgo aplican para diferentes tipos de situaciones. Y yo creo que esa es una habilidad muy importante que las personas que lideramos empresas o que estamos en empresas o en diferentes ámbitos de la vida tenemos que desarrollar. No todo se soluciona con la misma receta. No, no un líder bueno para un tipo de cosas es bueno para otras, y eso hay que entenderlo y uno saber para qué es bueno y para qué no, que es de las cosas más difíciles. Uno, cuando está joven, uno se cree que se las sabe todas y que es capaz de enfrentarlo todo, y ahí se equivoca uno. Genial, Es una respuesta un poquitico para decirte que es una definición y que hay diferentes tipos de liderazgo en los que creo. genial, genial, genial. Y entendiendo, digamos, también un poco las diferentes como visiones y muy acorde también como las necesidades de liderazgo que se requieren en ciertos casos, ¿con cuál de los múltiples modelos de liderazgo que hay te puedes llegar a sentir más identificado y que de pronto sea como el modelo de liderazgo que más encaja con tu visión y con tu forma de ser? Mira, yo creo que hoy estamos viviendo una etapa en donde los líderes empezamos como a configurarnos, claramente como, digamos, como directores técnicos, en donde es más importante saber dónde está el talento, cómo asignarlo, cómo entrenarlo, cómo llevarlo para que pueda ejecutar algo bien, que cualquier otra cosa. Eh, el líder tiene que verse como una persona que habilita a un equipo para que logre grandes resultados. Y no se puede ver como el gran decisor, ni yo soy el de la última palabra, ni si, y no le puede dar miedo, no le puede dar miedo en esta época a ser capaz de empoderar y empoderar radicalmente. No empoderar como decimos por ahí, como dice un consultor en PowerPoint. No, 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 hay que empoderar de verdad. Entonces, ese liderazgo, un liderazgo en donde tú sepas
identificar dónde está el talento, crear una cultura para que ese talento crezca, se desarrolle y toda esa cultura que tú estás desarrollando sirva para enriquecer la vida de los clientes. Porque hay hoy un debate muy interesante sobre el capitalismo. Entonces, ahora el capitalismo financiero y ahora un capitalismo de stakeholders, un capitalismo consciente. Y en estos días vi una definición que me encantó y es el capitalismo del cliente. Es decir, cuando las compañías estamos completamente enfocadas en servir y en que esos clientes sean muy felices, empiezan a entender que la dinámica empresarial se transforma. Entonces, yo creo que ese es el liderazgo en el que más creo. Un liderazgo en donde uno está ahí para tratar de que los equipos de trabajo puedan dar lo mejor de sí dentro de una cultura que los habilite para eso. Genial, y qué bueno que mencionas lo de capitalismo consciente. Nosotros pues desde la comunidad EFE hemos venido promoviendo activamente esta visión. Nos parece fundamental poder, sobre todo, rememorar y también valorar todo el valor que ha generado el capitalismo en los últimos 200 años, el valor clave que además funcionan y que se gestan desde las empresas para el desarrollo a nivel de los países. Y creo que en este momento, lo que mencionas de capitalismo del cliente, creo que además el cliente no solo es el cliente externo, sino también el cliente interno, que termina siendo, digamos, ese capitalismo hacia el ser humano, que finalmente pues es al que le podemos generar valor. ¿Lo ves también de pronto así? Pero, por supuesto, si tú no tienes a tus colaboradores al 200% felices, o sea, tú les puedes pagar y ellos hacen su trabajo. Tú les puedes, si ellos harían su trabajo felices si encontraran algo como de satisfacción en lo que hacen. No solamente pues, pero si ellos encuentran la posibilidad de trabajar en una forma feliz y con algo de propósito, como se habla hoy, que tengan ese sentido, yo te digo que eso explota y ahí tú ya tienes una compañía que está completamente enfocada en enriquecer la vida de esos clientes. Y cuando tú logras eso, Juan Martín, eso no hay quien lo pare, no hay quien lo pare, porque esos clientes van a seguir hablando bien de ti, van a volver a ver qué es lo que tú les estás vendiendo, a qué nuevas propuestas, vas a crear un flujo de caja para que tú puedas seguir invirtiendo, creciendo, generando empleo digno y creciendo la compañía. Entonces, ese es el capitalismo del cliente, que en el fondo pasa por ese elemento fundamental, que son los colaboradores al 200%. Si los colaboradores están ahí, no, pues sí, muy bacano, muy rico, aquí yo 9-5, como dicen los gringos, eso te traga el competidor. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Mencionas algo interesante y es alrededor de qué tan felices están justamente las personas en las organizaciones y hay una cifra que viene midiendo Gallup por más de 15 años y en este momento el último dato que tenemos del 2021 todavía nos sigue diciendo que el 80% de las personas en el mundo no son plenamente felices en el trabajo, solamente el 20%. Y esta pues es una de las actividades que más destinamos de nuestras vidas en total y es al Increíble. trabajo. Y eso pues para nosotros es un sinsentido. Y una de las razones por las que las personas más manifiestan no estar conectadas, enganchadas y felices en su trabajo es por su líder. Como esta conversación es de liderazgo del futuro, ¿qué crees que puede hacer uno con los líderes que de pronto no han entendido esta ecuación, que no han entendido la ecuación que tú, incluso con mucha facilidad y que además me encanta que un CEO como que nos dé cátedra de esta lógica alrededor de lo que involucra ser, tener bien a las personas, acompañarlas y sobre todo guiarlas en un proceso para que ellos mismos, las personas son los que consiguen los resultados y si las tenemos bien a ellos y contribuimos con la felicidad, pues van a conseguir mejor los resultados. ¿Qué hacer con aquellos líderes, Ricardo, que de pronto no están montados, que no entienden con esta lógica y que a veces se vuelven los mayores detonadores de la infelicidad en el trabajo? Extraordinario. Mira, nosotros en Celsia tuvimos un proceso de transformación cultural en donde ese fue uno de los grandes retos. Y es que nosotros teníamos, pues, una mirada hacia nuestros clientes
que entonces no le decíamos clientes, como tú has podido ver, en estas industrias de utilities, de servicios públicos, les dicen los usuarios, y nunca le conocen a uno, nunca lo personalizan. Y nosotros dijimos, tenemos que cambiar esto. Y cuando nos enfocamos en ese cambio y nos miramos hacia adentro, encontramos muchísimos problemas. Y varios de los problemas que nosotros coloquialmente nos hemos expresado como enfermedades, habían varias enfermedades. Y una de esas era la jerarquitis aguda, o la cilitis, la ciloesclerosis. Y eso se da porque había un estilo de liderazgo de vieja guardia, en donde las jerarquías, el ingeniero, el doctor pesaba muchísimo, y donde el yo tener control sobre un grupo de trabajo, el de compartimentar la información, el de trabajar así como en silo, hacía que claramente pues, tú te sentías con mucho poder, te sentías con mucha estructura, pero en el fondo los clientes estaban sufriendo. Entonces, para hacer ese cambio, Juan, nos dimos a hacer una serie de trabajos que eran, hombre, uno puede lograr un gran puntaje en Great Place to Work poniendo, no sé, mesas de ping-pong y arreglando las oficinas muy lindas, pero hay que llevar las cosas a que logren el resultado de verdad de que toquemos a los clientes y los clientes se sientan felices. Pues mira, que hicimos muchas cosas. Primero, el, el ego, el ego que tenemos los líderes es una cosa muy miedosa. Y nosotros una de las cosas que más le pesan a la gente es el cargo. Entonces, qué rico, presidente Ricardo Sierra, presidente, como me decían a mí, o el gerente de no sé qué, vicepresidente de no sé qué. Entonces, una de las cosas que hicimos rapiditas fue, hombre, quitemos estos cargos que no sirven para nada, no sirven sino para generar más jerarquía. Quitando los cargos, cambiando todo este tema que tú conoces a Beatriz Vargas, que nos ayudó muchísimo en esta reconfiguración, y logramos nosotros un proceso de aplanar la organización increíble, y quitamos la doctoritis aguda que teníamos. A nadie se volvió a decir doctor, no habían cargos. Un fin de semana llegamos con carpinteros y tumbamos todas las puertas de las oficinas para que los jefes se sintieran que tenían que estar con sus equipos de trabajo. Y empezamos con estos pequeños símbolos a cambiar la conversación, a cambiar el ambiente de trabajo. Entonces, como te decía al principio, la cultura, ese contexto, empieza a marcar la conversación. Y esos líderes que tú decías, como del pasado, aferrados a eso, muchos de esos nos dijeron, ¿sabe qué, Ricardo? Esto es mucho voltaje para mí. Yo me voy. Y bienvenidos. Claramente se sentían que no eran capaces de encontrar ese encuentro ahí. Y la gran mayoría, con un proceso de reentrenamiento como de mirar esto con disfrute, con mucho ánimo, vos no te imaginas los cambios. Es que los seres humanos somos felices cambiando y haciendo cosas nuevas y encontrando valor y disfrute en lo que hacíamos. Entonces, hemos logrado un cambio espectacular en ese frente. Entonces, el liderazgo ese antiguo, pesado, jerárquico, lo hemos logrado cambiar, pero no cantamos victoria. Juan, es el legado de Gess que jala. Sí, muy, muy interesante lo que me comentas, incluso alrededor de la narrativa. O sea, una de las cosas más potentes que tienen las culturas organizacionales son las narrativas y es lo que la gente dice. De hecho, ahora me estaba acordando de alguien que muy seguramente conoces, que es Andrés Aguirre, el gerente del Hospital Pablo Tobón Uribe. Lo admiro y lo sigo, es un líder impresionante. Es un líder también de los que más admiro así de forma impresionante, y él una vez me decía, mire, es que la cultura de las organizaciones es lo que la gente habla en la calle, es lo que uno escucha de la gente, lo que la gente dice de la organización. La memética, que son, digamos, ahora llevado a las redes sociales, son los memes de lo que uno se entera de qué está pasando en el mundo por los memes. No es sino ver los memes, y el meme que salió ayer, el de la política, el de la una, el del otro, esa narrativa empieza a jugar un papel muy importante desde las culturas. Incluso aquí aprovecho, Ricardo, para comentar de que, por ejemplo, a nosotros nos parece hartísima y odiosa la palabra empleado. La palabra empleado viene de una etimología que es de usar para, de emplear para, lo más utilitarista, es decir,
como que se ven las personas como un medio para llegar a otro fin, que muchas veces ese fin termina siendo económico, y realmente las personas para las organizaciones son otra cosa, son integrantes, nosotros lo vemos como integrantes, que incluso viene de una palabra de integrar para, o sea, viene de una Chévere. connotación de ser parte de la unión de las partes, y finalmente es lo que termina siendo pues, las personas para las organizaciones. Y atado a esto, quisiera hacerte una pregunta alrededor de, has mencionado diferentes como caminos, cambios que han desarrollado desde el modelo de liderazgo de Celsia, también como las evoluciones que han tenido cultural, que han venido apalancándose también desde los líderes. Si tuvieras que de pronto mencionar algunas de las características fundamentales de un líder celsiano, ¿cómo les dicen? ¿Cómo se Celsianos, dice? sí, líderes Celsiano, celsianos. un líder celsiano. ¿Cuáles serían esas características que tú digas, hombre, el líder celsiano tiene esto, esto y esto? Muy buena pregunta. Mira, yo iba a decirte varias cositas que me parece que refleja muy bien ese liderazgo celsiano. Primero, un gran disfrute por lo que hace, que lo dije ahorita. O sea, aquí vinimos fue lo que tú decías, hombre, uno pasa 8 horas, 10 horas trabajando permanentemente acá, más que con la familia muchas veces, hombre, que lo disfrutemos. Pues ese disfrute me parece que eso es importante. Yo creo que los celsianos disfrutamos este paso por esta compañía. Lo otro es, hombre, estamos completamente convencidos de que estamos aquí para enriquecer la vida de los clientes. Todos. No es una labor del equipo comercial. Incluso cuando hablamos de que queríamos pasar de usuario a cliente, ahorita estamos hablando, ¿sabes de qué, Juan Martín? De convertir a esos clientes en fanáticos. Y estamos con ese mantra de cómo logramos que nuestros clientes se vuelvan fanáticos de Celsia. Y ahí vamos en ese camino. No te imaginas, cuando uno cambia la palabra cliente a fanático, la cantidad de preguntas y de ideas que empiezan a salir. Lo otro que espero que los líderes celsianos tengamos, y estamos en ese trabajo, es que seamos completamente obsesivos con la simplicidad. Es decir, no que no nos falte rigurosidad para hacer las cosas, pero que sí las hagamos simples. O sea, hay una historia muy bonita en Celsia que nos gusta repetirla mucho. Hace unos años éramos 1.200 colaboradores, hoy somos 1.800 y teníamos 1.800 formatos. Entonces dijimos, no, ¿qué es esto? Parecíamos una entidad de esas como el Seguro Social de hace 20 años, llena de formatos, de archivos, y empezamos una campaña la más linda del mundo en donde todos nos montamos a hacerle una fogata de formatos al final del año. Y logramos hoy tener 300 formatos, digitales todos, somos 2.200 celsianos y estamos trabajando como con livianitos. Entonces, te diría que esas características, ese gen de la sonrisa y de que no hay nada que no seamos capaces de hacer los celsianos. Nos hemos metido también con una capacidad de hacer cosas, de hacer disrupciones, de atrever a ser diferentes, que también creo que es una característica de ese liderazgo importante. En lo que te he dicho, he dibujado los 4 pilares culturales de Celsia, que son los que más nos entusiasman. Genial, genial y clarísimo además. Ricardo, tu rol es Culture Energy Officer. Tenemos que hablar sin duda de energía. Además, la empresa, el modelo de negocio de ustedes es de energía, pero sobre todo vamos a hablar de la energía humana, de esa energía que es la que nos mueve, esa energía que muchas veces nos hace levantar, que nos hace sortear las situaciones más difíciles y también la que de pronto se contagia, la que distribuimos, la que llevamos, la que generamos en nosotros y en otras personas. Entendiendo, digamos, este contexto de energía que es en el negocio y en el flow en el que ustedes están, ¿qué recomiendas a las personas que de pronto nos escuchan y nos ven para cuidar la energía de los equipos de trabajo, sobre todo en tiempos tan cambiantes, tan retadores, que no sabemos qué va a pasar en 6 meses y en contextos de tanta ambigüedad, incertidumbre y también como pues, tan cambiantes? Claro, Juan, qué pregunta tan valiosa en el contexto de lo que hemos vivido estos 2 últimos años. Y yo creo que empezamos a valorar una cantidad de elementos muy importantes en Celsia y en Grupo Argos en general.
cuando salió cuando esta crisis de COVID nos empezó a pegar, más que cuidar la sostenibilidad de las empresas, una de las cosas por la que más nos enfocamos fue por la sostenibilidad de ese grupo humano que hacía parte de nuestras compañías. Y hubo muchas facetas en las que empezamos a trabajar. La faceta más importante, mantener el empleo contra lo que viniera, porque sabíamos que esto tenía que terminar en algún momento, gracias a Dios terminó, pero mantuvimos el empleo e incluso en épocas duras del COVID tuvimos que aumentar empleo, lo cual fue una bendición para muchísimas familias. Pero ese empleo, trabajando en la casa, con esa presión del tema de salud, con esas angustias, con lo que vivimos el año pasado, esos paros y bloqueos tan duros, nosotros tenemos una operación muy grande en el Valle, en donde los paros y bloqueos, nuestros colaboradores se sintieron secuestrados más de un mes, con angustia, pero angustia de esa que te toca el alma. Y trabajamos mucho el tema mental, trabajamos mucho el tema de la participación, del de estar ahí presentes, el de dar de diferentes facetas apoyo y acompañamiento a las familias. Y entonces encontramos, yo creo, como una nueva forma. O sea, no es solamente el tener unas buenas condiciones laborales, un buen sueldo, unas buenas primas y condiciones extras que tenemos en estas compañías, gracias a Dios, con la generosidad de los accionistas, pero también empezó una faceta, la faceta del cuidado de la salud mental, de la salud física, del tema espiritual, que empiezan a coger muchísima fuerza. Montamos clubes de lectura, montamos acompañamiento psicológico, montamos clases de yoga y educación física o de deportes, pues, en general, de acondicionamiento físico virtuales. Montamos absolutamente todo mientras lográbamos esta transición. E incluso nos dimos cuenta de una cosa, Juan, que el nivel de felicidad de nuestros colaboradores, cuando se ahorraban 2 horas o 2 horas y media de commute en Cali, al sur, a Palmira, para ir a trabajar a nuestros centros corporativos en Jumbo o acá en Medellín, entonces tomamos una decisión y es que la anunciamos hace un par de semanas, vea, ya no hay que volver a la oficina, relájense. Todo el mundo, de acuerdo con los esquemas de trabajo que tengan, pueden trabajar si quieren 100% virtual, cada cual se acomoda. Todos somos adultos responsables en esta compañía y vamos a hacer una cosa bien, bien bacana para que todos nos sientan. No te imaginas lo que pasó cuando anunciamos eso, Juan. Casi se cae el chat, casi se cae. Estábamos por una conferencia de Zoom con todo Celsius. Y esas cosas yo creo que no hubiéramos sido, si tú me preguntas, hace 2 años, esa conversación, yo te hubiera dicho, no, hay que estar en la oficina. Y nos dimos cuenta de que hay cosas que se pueden hacer que crean mucho valor para los colaboradores. Y uno tiene que volverse un coleccionista de ideas, Juan. Nosotros somos coleccionistas de ideas. Nosotros en cada visita que hacemos donde un colega, a un cliente, mira qué ideita tan bacana. Y vamos y la implementamos rápido en la compañía. Porque yo creo que uno no se las sabe todas. Esto es muy cambiante. Las dinámicas, las necesidades de la gente, de nuestros colaboradores cambian mucho. Entonces hay que irse acomodando. Total, total, total. Ahorita me estaba acordando justo de un personaje que a mí me encanta leer, que es Simon Sinek. Y Simon Sinek, Brutal. que una de las cosas que más efecto tiene en las personas, sobre todo en los equipos de trabajo, es dedicarles tiempo y energía. Y es bien curioso porque pues estamos hablando justamente de la energía y la energía pues es algo que la energía incluso pues puede ser un activo que cada uno tiene y que puede dar de forma, mejor dicho, no le cuesta dar energía a simple vista, digamos, como una transacción. Sí le cuesta desde la parte física, que ahí, digamos, es justamente para eso herramientas como las que ustedes mencionan, pero sobre todo poder facilitar que las personas puedan, sobre todo, compartir esa energía con el líder y conectarse desde la energía con el líder y que el líder tenga presente que es un activador de energía en sus equipos de trabajo, pues termina siendo algo fundamental que contribuye con el bienestar y también el cuidado de las personas. Que finalmente la energía es atención y la atención es cómo estoy presente en las conversaciones y cómo generar pues justamente esa conexión energética con los equipos de trabajo. Aquí Así nos es. podríamos quedar hablando mucho de este tema y hay algo
que pues es justo también el tema que nos reúne y es el futuro, un poco el liderazgo del futuro, ese futuro que si bien es completamente incierto, no sabemos en dónde vaya a estar, pero aquí de pronto encontrando patrones o visualizándolo un poco desde tu experiencia, ¿cuál crees que podría ser como esas características o esos roles del líder del futuro? Y que incluso lo puedas poner en contraposición a tu rol como CEO. ¿Cuáles serían, digamos, como esas características del líder del futuro, en este caso como Culture Energy Officer de Celsius? Maravilloso. Mira, yo creo que tenemos unos retos muy interesantes y yo creo que se nos han venido varios de esos retos con todo este tema de lo que nos está permitiendo hacer la tecnología hoy para servir a los clientes. Entonces yo creo que ahí hay varias cosas. Lo primero es entender que la tecnología no está acá para desplazar a nuestros colaboradores. Eso es muy importante. Nosotros en Celsius hicimos una apuesta muy grande, Juan, porque uno podía llegar a montar bots y automatizar procesos y simplificar cosas y vaya reduciendo gente. Pero esas personas que están en esas posiciones, en esos roles, están haciendo las cosas súper bien. Pues llegó una tecnología que le permite que esas cosas que estaba haciendo ya no las tengan que hacer. Entonces le hicimos una promesa a todos los colaboradores. Y yo creo que ese es un tema que los líderes tenemos que entender, que es que esos colaboradores somos capaces de reentrenarlos, de llevarlos a trabajos más valiosos, más productivos. Y ese entender eso, nosotros le dijimos, nadie en Celsius va a salir por temas de digitalización, automatización o simplificación. Los vamos a reentrenar y a llevar a diferentes sitios. Y eso es antes una dinámica, un círculo virtuoso, porque está haciendo un trabajo repetitivo y dice, ay, qué rico, yo llévame esto y hacerlo con un bot, que me lo hago un bot y me voy a un trabajo que me gusta más. Eso es lo que nos ha permitido. Entonces, que los líderes entendamos hoy que el rol de la tecnología no es para desplazar gente, que el rol de la tecnología es para enriquecer la vida de sus clientes y de nuestros colaboradores y gastarle plata a ese reentrenamiento. Porque es que cuando uno busca generaciones más nativas a la tecnología y empieza a dejar a los viejitos como nosotros, a los baby boomers, y espérate un momentico y ustedes entonces venga, no, esas personas tienen conocimiento, les ha pasado de todo en la vida. Cuando tú juntas a esos equipos con esas diferencias generacionales, creas una alquimia generacional. Esas conversaciones son súper valiosas. Entonces yo creo que uno de los temas más complejos de los líderes hoy es entender eso, es entenderlo y aprovecharlo en el mejor sentido de la palabra. Y lo otro, Juan, es que yo no sé, pero hay un libro que habla mucho de la capacidad de adaptación. Pucha, esto cambia cada vez más rápido. O sea, y esa capacidad de adaptación y no jugarnos con las cosas del pasado y atrevernos a hacer cositas distintas, también creo que es un factor clave de los líderes del futuro. Diría que Genial, esas dos cosas me parecen súper importantes. genial, Ricardo. Estamos ya entrando como en la etapa del cierre de esta conversación y como es el mismo postulado y de la convocatoria, es una conversación que buscamos que sea en doble vía. Por lo general, cuando tenemos invitados, siempre pues, nos limitamos a solamente hacerte preguntas, pero a veces nos gusta también que nuestros invitados nos hagan preguntas. ¿Qué se están preguntando o qué inquietudes alrededor de la temática de interés de pronto tienen y que la podamos como amplificar pues debatir en este contexto? Me gustaría de pronto que este sea el espacio, Ricardo, para pues si, para que me hagas alguna pregunta que tengas de pronto en mente alrededor de este tema que nos reúne hoy, que es el liderazgo del futuro. Hay una, Juan, cuando decías que quién es Ricardo y uno empieza como a hacer el recorrido cuando empezó. Y uno se forma muy por el prueba y error. Uno se va formando mucho por prueba y error en el camino. Y lamentablemente en algunas de nuestras universidades, digamos, el tema de liderazgo se toca muy como alguna materia por allá al final, pero son temas muy técnicos. Una pregunta que me gustaría hacerte
es que ¿cuáles son los valores fundacionales que los líderes deberían de tener hoy? O sea, para que la gente se pueda formar como líder, ¿qué pilares, qué valores habrá que enseñar? Habrá que difundir. Súper, súper, me gusta la pregunta. Ricardo, se me vienen a la mente en este momento como tres componentes que los enunciaría incluso en orden. Primero, yo creo que un alto sentido humano, y un alto sentido humano muchas veces no lo podemos dar por sentado en medio de las interacciones organizacionales, porque a veces en organizaciones que es altamente técnica, en organizaciones que el modelo de negocio es muy demandante o de conocimiento o de procesos, el sentido humano a veces se nos puede olvidar o lo dejamos archivado o solo lo traemos a colación como en las situaciones más difíciles. Yo creo que una característica fundamental del liderazgo actual y sobre todo del futuro, que son características fundacionales que obviamente permanecen en el tiempo, considero que tienen que ver con cómo generamos cada vez más ese sentido humano desde los líderes. Y tú mencionaste un tema al inicio clave y es que los líderes tenemos muchas veces mucho ego. Y ese ego lo que hace es ponernos un montón de máscaras para interactuar en los diferentes escenarios y limita la espontaneidad, la genuinidad de las personas e incluso algo que está dentro del sentido humano, que es la vulnerabilidad. Y es algo que desde el liderazgo consciente nosotros desde Inspire y la comunidad EFE lo promovemos de manera abierta, incluso generamos espacios de vulnerabilidad en el contexto de la comunidad. Hemos tenido también espacios muy interesantes y muy potentes y lo que siento es que poder sobre todo evocar más estos espacios de forma premeditada hace que no se nos olvide ese sentido humano de liderazgo. Entonces, el primer punto. Yo creo que el segundo, y ahorita que mencionabas que uno se forma mucho en ensayo y error, y este también, digamos, lo veo más a modo personal. Yo he sido emprendedor desde que me gradué de la universidad. Inspira es la tercera empresa que creo. Las primeras dos fallaron también en el camino, así como tu negocio de árboles. También le metí los ahorros, me endeudé y todo para poder vivir en medio de todo esto. Y una de las características fundamentales que considero después de llevar en ese camino de emprendimiento por 11 años es el tema de la estructura. Se supone que yo estudié administración de empresas, pero me faltó muchas de las cosas que realmente, y además porque fui demasiado osado, a hoy en día no sé si fue buena idea o no, no sé si recomendarlo, y es que yo nunca trabajé para una compañía, yo salí de la universidad a emprender, me lancé al agua, entonces di tumbos, como tumbo tras tumbo, y después de ese proceso, una de las cosas que más me di cuenta fue que me faltaba estructura, y cuando me asocié con mi actual socio, que es Jorge Eduardo, ahí fue cuando dije, pucha, todo lo que me hacía falta y lo que necesitaba alrededor de la estructura y lo que de verdad es necesario para poder ser buen líder. Y esa estructura da cimientos, da método, da formas de poder acompañar mejor a los equipos. Y creo que una tercera característica fundacional del liderazgo es el estado anímico. Yo creo que los líderes nos volvemos como los catalizadores del estado anímico de nuestros equipos y poder impregnar con esa buena energía, poder sobre todo también incluso reconocer cuando no estamos con buena energía y decir, oiga, hoy estoy bajo de energía, Sí. pero venga a ver qué hacemos. Y te comparto aquí, por ejemplo, nosotros en el equipo de Inspira tenemos una práctica y es que cuando sentimos que la energía está bajita en el equipo, nos paramos y nos ponemos a brincar y activar el cuerpo, uno para generar endorfinas, pero también hace generar movimiento energético en el cuerpo. Y inmediatamente nos volvemos a sentar, después de 3 minutos ponemos una canción, ahí nos la vamos rotando y después de eso nos volvemos a la conversación y la reunión Cambia tiene otro completamente. rumbo, cambia absolutamente. Entonces creo que los líderes tenemos también ese rol de cuidar el estado anímico de nuestros equipos de trabajo y obviamente el propio, que es el primero y ya para luego ampliar el siguiente. Gracias por esa pregunta. Extraordinarios esos tres, Juan. Yo te añadiría una máxima estoica.
con esa última, y es, los estoicos tienen varias cosas que son muy bonitas y están pues muy de moda. Y, hombre, uno enfocarse en lo que verdaderamente controla. Uno no sabe lo importante que es eso, pero uno piensa que es capaz de controlar mucho más de lo que de verdad es capaz. Y si uno es capaz de enfocar a los equipos en solamente eso, los resultados se cuidan solos. Entonces, Me encanta. ese conocimiento de uno aceptar qué es lo que controla también podría sumarlo a esas tres muy buenas que mencionaste. Aquí tomé nota y gracias además por mencionar la corriente filosófica de los estoicos con la cual me conecto mucho. Estamos Ricardo, conectados entonces. vamos ya, digamos, entrando en el cierre de esta pregunta. Y antes ya de hacerte unas preguntas rápidas, no puedo dejar pasar a hacerte una pregunta que escuché en varios de los podcasts que te estuve estudiando un poco. Y es, hay algo que me parece interesante y es como a veces algunas películas le muestran a uno ciertos comportamientos, ciertas visiones y además pues muchas enseñanzas. En uno de los podcasts que te escuché mencioné que eres fanático de Star Wars, que te Sí, desde encanta. chiquito. Sí, tengo ese ¿Qué, problema. qué lecciones de liderazgo encuentras en Star Wars y que de pronto hoy nos quieras compartir? Uy, esa está buenísima. No, yo te diría que fíjate lo que es ser un Jedi, ¿no es cierto? O sea, un Jedi se da no porque yo tengo unos poderes, soy Jedi. No. Sino que vos tenés que entrenar toda tu vida, tienes que aprender a controlarte. Ese cuento del desapego de los Jedi tan importante en liderazgo, porque es que el ego se lo va comiendo a uno. Se lo va comiendo a uno. Ese tema de entender el trabajo en equipo también de ellos era súper clave. Entonces, yo no sé, yo creo que cuando uno mira, y hay varios libros de liderazgo alrededor de Star Wars Chévere. y que los usan. Y yo creo que esas serían las lecciones, pero gracias a Dios nunca me he puesto a pensar mucho en eso y soy solamente como el lado del disfrute de Star Wars. Y Buenísimo, ahorita pues que buenísimo. estamos pues felices con las series en Disney Plus Sí, del Mandalorian y Boba Fett, que yo pues digo que estamos aquí pues en shock. sí, sí, Hay sí, que sí. verla hoy. Te confieso, Ricardo, que yo no me he visto Star Wars, la tengo en el radar y cuando te No, escuché, por eso fue que dije, quiero hacerle la pregunta para quedar incluso más antojado y mi meta es que antes de mitad de año me las voy a ver todas. sí. Ojalá me las Bueno, pudiera ver antes. yo tengo un problema, es que, y aquí pues parte de esta biblioteca y de la memorabilia que tengo chiquita es de Star Wars, pero muchos de temas de fantasía. Siempre me ha atraído mucho ese mundo. O sea, desde los Game of Thrones, los Harry Potter, todo lo que te imagines, pero me gusta mucho la lectura de los libros y después gozarme de las películas. Me gusta Genial, mucho genial. imaginarme yo primero todo antes de ir a recibir el impacto. Y ya como preguntas de cierre y preguntas rápidas, justamente empatando con lo que acabas de mencionar sobre libros, que además eres un lector omnívoro, ¿qué libro te ha marcado recientemente? ¿Cuál es como ese libro que recientemente más te ha impactado? Mira, yo creo, hay un libro que releí en estos días que se llama El liderazgo en tiempos turbulentos, de Doris Kearns. Liderazgo en tiempos turbulentos, que es la historia de cuatro presidentes americanos. Ve, y hablan muy parecido a lo discutíamos al principio, del liderazgo que tiene que ser como adaptativo a las situaciones. Entonces pone casos de Lincoln, de Roosevelt y de Lyndon Johnson y de otro, y de Theodore, de Teddy Roosevelt, en diferentes problemas que tuvieron, cómo se formaron, cómo llegaron allá. Ese es un librazo, ese es un librazo. Y otro más contemplativo para los que nos gustan los libros es el librazo, pues. O sea, yo hace muchos años no le leía un libro tan bueno. El infinito en un junco de Irene Vallejo. Ese es un librazo. Súper, Entonces haría esas recomendaciones como bien distinticas una de la otra. genial. Aquí tomé nota para mi listado largo de libros pendientes. Ricardo, ¿qué libro admiras y por qué? Mira, yo admiro mucho los que han sido los maestros míos en el GEA.
porque en el GEA hay una cultura de valores y de principios muy, muy bonita. Y se ha transmitido por generaciones. O sea, Nicanor Restrepo, digamos, con su grupo de trabajo, ahí llegaron Carlos Enrique Piedrahíta, José Alberto Vélez, Juan Camilo Ochoa. Ese grupo entrenó a otro grupo de líderes que hoy son los líderes nuestros hoy, que son los Jorge Mario Velázquez, los Carlos Ignacio Gallego, los Gonzalo Pérez, líderes que lideran con el ejemplo y que lideran como con esa forma de ser. Yo te diría que yo admiro la calidad y el enfoque de liderazgo de esta organización y gracias a Dios que pude llegar a ella. Creo Genial. también una cosa, nosotros buscamos muchos libros de liderazgo como referencias fuera de Colombia. Lamentablemente, líderes buenos colombianos no se atreven a escribir libros. Ojalá y empiezo a ver como que hay más interés en escribir libros de gente ultra valiosa como la que hay en Colombia. Ojalá, Juan, que muchos colombianos nos sigan enseñando. Total, total, total. Qué bueno que puedas poner en palabras tus experiencias de liderazgo, Ricardo, y que te animes a hacer algunos escritos de esas lecciones de liderazgo que sin duda tienes mucho para compartir para Colombia, Latinoamérica y el mundo. Ojalá. Última pregunta, Ricardo, hábitos rápidos para ser un buen líder. Uy, hay un libro buenísimo, Hábitos Atómicos de James Clear. Muy bueno, porque es el hábito del 1%. Ese hábito del 1%, mira, no, yo tengo un hábito permanente. Todas las mañanas tengo mi rutina de lectura, de llevar un diario y de escribir. Eso a mí en los últimos años me ha servido muchísimo como en la capacidad de entenderse uno mismo, que es tan difícil. Y me ha permitido llevar una vida más plena y más feliz. Ese es un hábito. Segundo, los líderes tenemos que estar en los corredores, tenemos que estar en las tiendas. Nosotros no podemos estar metidos en una sala de reuniones esperando o viendo PowerPoints y imaginándonos que con esa información somos capaces de tomar decisiones. Tenemos que estar caminando hombro a hombro con nuestros colaboradores, viendo los proyectos, viendo nuestros clientes, viendo cómo entregamos los servicios ahí. Esos son hábitos que a mí me encantan y que me han hecho, este COVID nos ha hecho pues que escaseen un poquito. Genial, genial, genial. Ricardo, qué gusto haber podido compartir contigo estas reflexiones, estas ideas, también estos mensajes que nos dejas sobre liderazgo. Gracias por tu tiempo, gracias por tu energía puesta en esta conversación y esperamos poder contar contigo en una próxima ocasión y seguir conversando sobre liderazgo, sobre energía, sobre el futuro y finalmente sobre cómo hacemos que las organizaciones sean más humanas, más conscientes y más felices. Maravilloso, Juan Martín, y gracias a ti, a toda la comunidad de FE por esta invitación y Inspira. Felicitaciones y muy especiales por tenerme aquí. Qué rico. Lo disfruté mucho. Gracias y hasta la próxima. Muy bien, hasta aquí entonces tenemos esta conversación F. Hoy estuvimos con Ricardo Sierra, el CEO Culture Energy Officer de Celsia. Así que fue un gusto haber podido estar con ustedes y nos vemos en la próxima. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en la comunidad F, tanto en LinkedIn como en Instagram. Hasta la próxima. Chao.